a esta experiencia nueva en el instituto. Y muchas gracias, Javier, por hacerlo posible. Raúl, ¿me tengo que dar el botoncito? Bueno, yo voy a dar el reloj porque siempre dicen que me enrollo mucho. Voy a intentar hacer no más de 10 o 15 minutos. Mirad, en el año 67 es cuando yo nací. Ese soy yo y son mis abuelos, pues dentro de un entorno, digamos, de clase media razonablemente acomodada en aquella España tardofranquista. Con lo cual, todo parecía indicar que mi vida iba a ser fácil, no necesariamente lo complicada que luego yo me empeciné en hacer que fuese. De hecho, esta foto es más o menos del año 80, yo tenía 13 o 14 años, yo era incluso alegre y verdaderamente era un tío que estudiaba mucho, se me daba muy bien, era fácil para mí, muy fácil, especialmente fácil. No puedo presumir, que hoy en día es habitual, de haber sido un mal estudiante o de que se me diesen mal las matemáticas, sino más bien todo lo contrario, lo cual hacía prever que mi vida sería pues todavía más fácil. De hecho, más o menos al año siguiente de esta foto, en el trastero de casa de mis padres, construí un láser de vapor de mercurio, dejé de ir a clase de matemáticas y física en el colegio, porque el profesor llegó un día y dijo: he puesto un 10 y no voy a volver a poner un 10 nunca más en mi vida. ¿Quién es Antonio Sainz? Y entonces pues llegó conmigo un acuerdo: no vuelva usted ya a clase y le pongo un 9 a partir de ahora. Realmente yo iba para físico, que es lo que se me da bien, físico teórico. Y en aquel momento pues todo el mundo pensaba que no teníamos premio Nobel de Física en España y que a lo mejor pues... qué ilusos, yo el primero. En el año 85, es decir, con 18 años y unos meses, mi padre, estaba yo estudiando en casa, con un tocadiscos marca Dual, con esos vinilos extraordinarios, eran las 3 de la madrugada. Y mi padre vino y me dijo: oye, ¿qué pasa? Estás haciendo ruido. Y eso fue un foco de conflicto que se acrecentó a lo largo de las semanas siguientes, y demostrando que era mucho menos inteligente de lo que yo pensaba, decidí irme de casa de mis padres un mes de noviembre. Recuerdo que una de las experiencias más graciosas que me ocurrió es que, estando en el retiro, durmiendo en un banco, cuando me quedé dormido, que debían ser las 3 o 4 de la madrugada, apareció un tipo que era un homeless y me dijo que ese era su banco. Claro, eso yo en ese momento no acabé de entenderlo muy bien, pero sí ese disgusto supuso una visión de la cosa inmobiliaria que luego, años más tarde, me serviría para mucho. Este fue el primer gran error de mi vida: irme de casa de mis padres, cosa que realmente no debía hacer nunca. Y ahora os voy a contar otros 6. He cometido muchos más errores, pero me parece que con contaros 7 ya voy servido por ahí. Lo dejamos para otro facap. Para otro facap. Mirad, muy pocos meses después de aquella situación, y gracias a un amigo mío, a Cristóbal, fui capaz de irme a Nueva York detrás de una chavala. Un disparate, ¿no? Y recuerdo cuando llegué al YMCA de la 43, que es el Young Men Christian Association, que es como un centro con baños comunes y tal, pero todo el mundo tiene una pequeña habitación para estudiar y para dormir. Llegué con un ramo de rosas enorme. La verdad es que todas las chavalas que entraban me decían que sí era para ellas. Y claro, yo estaba esperando a la chavala detrás de la que yo había ido a Nueva York, que por supuesto no me hizo ni caso, y 15 días después de estar ahí tomé la decisión de volverme.
no sin antes pasar por Canal Street con Broadway, donde mi amigo Cristóbal, que había depositado su confianza en mí y me había dado el equivalente a unas 200.000 pesetas, había localizado unos Rolex falsos de la Daily Watch Company, que tenían la característica imprescindible en aquella España emergente de la prontodemocracia, de que el segundero corría de forma continua, no a saltos. Por tanto, era más difícil saber que eran falsos. Sorprendentemente, compré un montón de Rolex de aquellos y cuando volví a Madrid los puse en una cosa que vosotros no habéis conocido, que se llamaba Segunda Mano, que era un periódico que se editaba cada X días y donde te venían una serie de cosas. Y curiosamente los vendía fenomenal. Con lo cual, este que fue mi segundo error, que es centrarse demasiado en las mujeres, que es una cosa que da muchísimos problemas, al final, pues no acabó tan mal. Bueno, tercer error. Dejé la carrera. Y verdaderamente es muy posible que de todos los errores que he cometido sea de los que más me duela. Como yo ya me había ido de casa de mis padres y tenía mucha prisa, me matriculé de segundo, tercero y cuarto de física en un año. Y la verdad es que iba bien, es verdad, no iba nada mal. De hecho, no iba a clase, claro, no tenía tiempo. Y en el departamento C11 de física teórica me dejaron las llaves de la biblioteca de los profesores. El jefe del departamento, Sánchez Gómez, pues oye, autorizó que aunque era un alumno tuviese una llave. Y había una profesora, que no voy a decir el nombre, que cada vez que había clase con ella, venía a la biblioteca y me decía, Antonio, tenemos clase. Y es verdad, yo bajaba siempre a su clase, hasta un día que no bajé. Y ese fue un error que no debía haber cometido y que no cometería ahora. El caso es que métodos matemáticos de tercero me quedó bloqueado, incomprensiblemente, por lo bien que se me daban a mí los tensores y la variable compleja. Y al año siguiente me matriculé de quinto y las asignaturas que me habían quedado bloqueadas, pero me fue imposible. Con lo cual, pues, dejé la carrera. Cosa que no recomiendo a nadie. O sea, eso de presumir, de dejar las cosas a medias, yo no lo recomiendo. Año 92. Siguiente error. En el año 89 o 88, es decir, inmediatamente después de dejar la carrera, en el ITENIN, unos amigos me propusieron montar una compañía que llamamos Infoturismo SL. Muchos de los que estáis aquí pensáis que sabéis lo que es una startup tecnológica. Si yo os preguntase quién ha digitalizado el plano de Madrid por primera vez, casi todos pensáis que es Google. Pero cuando Google no había nacido, cuando no había Internet, cuando no había fibra óptica, cuando no había ni siquiera CDs, utilizábamos Laserdiscs, que eran como unos LPs que se grababan pero que tenían este tamaño, montamos una compañía que se llamaba Infobox, que era una auténtica startup. Colocamos estas maquinitas que son como cajeros automáticos de pantalla táctil, estoy hablando hace 28 años más o menos, en hoteles de 4 y 5 estrellas de la comunidad, de Madrid, de la ciudad de Madrid, con una implantación, pues había creo que eran 26 el número de hoteles de 4 y 5 estrellas que había, y nosotros teníamos 18, o sea, un nivel de implantación altísimo. Ferias, congresos, etc. La verdad es que nos iba muy bien, y curiosamente, como nosotros hacíamos el dinero, o nos gustaría haberlo hecho, y de hecho al principio lo hacíamos muy bien, era con publicidad. ¿Publicidad de quién? Pues no sé si os suena. Restaurantes, teatros, cines. Esta gente de Google Ads son unos genios. Bueno, el caso es que nosotros pensábamos que la fibra óptica iba a permitir que desarrollásemos nuestra compañía con unos costes muy inferiores. Pero no fue así. Vino la guerra del Golfo, no sé si os acordáis, vosotros muchos no habíais nacido, y en el mes de septiembre del año 92 hubo en España y en Occidente en general una crisis muy fuerte y tuvimos que cerrar la compañía. ¿Pero por qué tuvimos que cerrarla? Porque cometí un error gravísimo. Este es el error que ha hecho que yo no sea muy rico, que
tampoco sería una cosa necesariamente positiva. Y es que no fui capaz de convencer al resto de mis socios, yo tenía el 31% de la compañía, para seguir aguantando. Si hubiésemos aguantado 12 meses más, el cambio tecnológico que estaba a punto de producirse nos habría colocado en el primer punto de partida de Internet. Una pena, otro error. Por supuesto, no hay que decir que en aquel tránsito mi novia me dejó. Bueno, pasaron unos años, no pasa nada, nos recuperamos. Y yo, como me había prometido a mí mismo no volver a hacer nunca más nada que tuviese que ver con tecnología, cosa que he incumplido finalmente, entre las muchas cosas que hicimos fue montar una cadena de perfumerías en Salamanca. Se llamaban Palo Rosa. Lo que pasa es que como no había internet en ese momento, estaba empezando, no hemos conseguido ninguna foto y como se las vendía Juan Alberto Recio de Supermercados y Perfumerías Avenida, pues ahora se llama Avenida. Acaban de cambiar los nombres hace muy poco, hace 2 o 3 años. Han estado más de 10 años llamándose Palo Rosa. ¿Y cuál fue mi error aquí? Porque realmente fue exitosa la operación. Pues mi error es que, creo que ha prescrito, después de llevar unos cuantos días una caja de cartón en la maleta del coche, de cierto volumen, quedé con el que entonces era mi suegro, con Jesús. Yo había llegado a un acuerdo con él. Si me suministras desde un almacén que él tenía de droguería al mayor a mis tiendas y hago una operación, te pagaré, iremos a medias y montaremos un negocio juntos. Ese fue mi deal. Está José Antonio aquí, que conoce perfectamente la historia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando quedé con él y le dije, se ha hecho la operación y aquí está lo que queda. Como sabes, quedamos en que haríamos algo a medias. Y cometí un error de orgullo. Me dijo, bueno, lo voy a hacer porque estás casado con mi hija, no porque piense que voy a ganar dinero. Y entonces en ese momento le di la caja y me fui. Un año después, evidentemente, su hija se divorció de mí. Bueno, pero no pasa nada. Nos recuperamos. Y tuve unos años que las cosas no iban del todo mal. No sé si reconocéis esta casa. Desde hace un tiempo he subido un poquito el caché, porque antes era la casa de alguien que iba a ser rey y hoy es la casa del rey de España y esa casa la he construido yo. Es un botón de muestra de un montón de cosas que hice. Pero también fueron un error. Porque me centré demasiado en trabajar. Y como me centré mucho en trabajar, pues se pagan las consecuencias también. Cuando uno trabaja mucho, después de 10 o 15 años trabajando como una mula, se cansa. Y cuando se cansa, pues hace tonterías. Y cuando uno hace tonterías, pues el orgullo hace que muchas veces se estropeen las cosas que uno más quiere. Y entonces, pues, estropeé mi matrimonio con Isabel, que por cierto está aquí hoy, que mira qué cosa más maravillosa. Nunca se casó, me dejó 3 veces plantado. Bueno, luego os lo cuento. Os lo cuente ella. Finalmente estamos en hoy. Bueno, estoy claro. Y lo único que puedo decir es que, como ya me he equivocado mucho, voy a intentar no seguir equivocándome en las cosas que me he equivocado. Pero probablemente me estoy equivocando en una cosa nueva, que es decidir dedicar el resto de mi vida a intentar no cometer los errores que había cometido sin darme cuenta que al fundar el instituto y empezar este camino, pues probablemente estoy asumiendo un riesgo altísimo. Pero forma parte del juego. Muchas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias, Antonio.